Hola amigos de la República, hoy estamos con la politóloga y docente de la Universidad George Mason de Estados Unidos, Jo Mari Bird. Bienvenida, gracias por aceptar la entrevista con la República. Hola Enrique, un gusto estar contigo. El Poder Ejecutivo decidió no observar la ley que declara la inaplicabilidad de la lesa humanidad en delitos cometidos antes del año 2002. Ahora el Congreso la puede promulgar. Lo sorprendente hubiese sido que el gobierno se hubiese opuesto a la ley, ¿correcto? No cabía esperar otra cosa en realidad. ¿Qué responde? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque definitivamente el gobierno de Dina Boluarte ha demostrado, por un lado, una voluntad hacia la impunidad. Por ejemplo, ha buscado no investigar los casos de asesinatos a personas civiles cometidos por fuerzas del orden durante las protestas de 2002, perdón, 2022 y 23. 2023. ¿No? Y por otro lado, es también un gobierno que ha demostrado una amplia y estrecha relación con el Fujimorismo y con sectores de las Fuerzas Armadas que también están interesados en construir impunidad, no solamente para casos actuales, sino para casos del pasado, del cual se trata en teoría esa ley, ¿no? La ley propone que casos que son catalogados como crímenes de lesa humanidad no podrán ser investigados ni sancionados Mm, porque según la interpretación de los congresistas, el Estatuto de Roma, ¿no? Que Perú firmó en 2001 y entonces entró en vigor en 2002. Solamente a partir de eso se aplicaría el tema de crímenes de lesa Porque no humanidad. existe retroactividad, es el argumento de Rospigliosi, Eso es el argumento, ¿no? congresista Cueto, etcétera. Sí, pero es un argumento falaz por diferentes lados, ¿no? Mm, Eh, por un lado, Perú es signatorio de otros tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana, que también reconoce de que el Estado peruano tiene la obligación de investigar, procesar y sancionar graves crímenes, entre ellos las de lesa humanidad. Eh, por otro lado, es una la interpretación que el Congreso da no toma en cuenta el hecho que el Poder Judicial peruano, que ya tiene más de 100 sentencias en casos relacionados con el conflicto armado interno, no todos de ellos son condenatorios tampoco, ¿verdad? sí, Muchos claro. son absolutorios, pero nunca condena a alguien por haber cometido un crimen de lesa humanidad. Los con penal peruano vigente durante el momento de los hechos, que luego determina el mismo Poder Judicial que en el derecho internacional constituyen crímenes de lesa humanidad, Mm, ¿no? O sea, Fujimori, por ejemplo, fue condenado por homicidio calificado, secuestro. secuestro calificado, perdón, agravado Ujú. y daños graves, que el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, determinó constituyen delitos de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. Otro Ujú. elemento es que la misma convención sobre la imprescriptibilidad Ujú. que Perú firmó, creo que en 2003, Viene después del I Estatuto de think, Roma, por cierto, claro. viene después de la Estatuto de Roma, determina que no importa la fecha de los hechos cometidos. Ujú. Cualquier hecho considerado como un delito de lesa humanidad tiene No que prescribe, ser claro. investigado, procesado y sancionado. O Ujú. sea, por donde lo mires, el argumento jurídico legal está lleno de huecos, es pobrísimo y yo creo que no les importa tampoco. Ellos tienen el control, tienen el No, poder. claro. Entonces, lo que es como un barniz de legalidad Mm. para Mm. permitir lo que ellos quieren, que es la Sí, impunidad y sobre todo para que el Fujimori
ya no tiene que enfrentar nuevos juicios porque todavía él tiene, a pesar de que fue indultado y es libre, todavía enfrenta varios procesos judiciales. Entonces pretenden liberarlo de esos procesos, yo creo que primero. Y segundo, liberarían a varios militares que han sido condenados o que están en proceso judicial por violaciones en a los derechos casos humanos, en donde claro. serían, ¿no? Serían casos de lesa humanidad, ¿no? Ahora quedará en Yo manos creo de que los eso jueces si sería. hacen caso o no a una norma que, como usted ha dicho, busca la impunidad de violadores de derechos humanos y que además varios especialistas han advertido que es inconstitucional porque va en contra de los tratados internacionales que usted misma ha reseñado. Totalmente. ¿El Perú podría Sí. ser sancionado a nivel internacional por una ley de esta naturaleza? O sea, sancionado sería difícil, ¿no? Pero sí, definitivamente, la comunidad internacional, sobre todo los países democráticos, en donde los derechos humanos son tema importante, van a cuestionar al Perú por esa decisión. Y bueno, la Claro, Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha hecho. Cuando ese, no, por favor, perdón, adelante. no, decía que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió al Perú que esa propuesta de ley, en su momento, cuando se debatió Mm. hace unos meses atrás, la Corte Interamericana ya advirtió al Estado peruano que esa ley contravenía las obligaciones del Perú a nivel internacional y requería al Perú dejar de pasar esa propuesta de ley, cosa que obviamente el Congreso ignoró y pues el Ejecutivo, teniendo la posibilidad de cumplir con la comunidad, con sus obligaciones internacionales, Decidió no podría haber hacerlo. observado la ley y Claro. no firmado y rechazado la ley, ¿no? Por lo menos como un Y eso obviamente acto no ha ocurrido, como de, bien has mencionado. claro, por lo menos para que quede por el gesto, ¿no? Pero decidió no hacerlo. Ahora, el asunto es que a este gobierno no le preocupa mucho, pues, tampoco lo que pueda decir la comunidad internacional. A ver, a la Corte ni siquiera le hace caso. Un ejemplo reciente es lo del indulto a Alberto Fujimori. Recientemente favorecido además por una pensión vitalicia, ¿no? Cuando un gobierno Sí, sí, cuando hay un gobierno que actúa con ese nivel de impunidad, porque en realidad el sí. desacato ya lo tiene asumido como algo normal, como parte de su vida, ¿no? Sí. ¿Qué queda? Eh, no, es claro lo que estás diciendo. El Estado peruano, bajo el gobierno de Dina Boluarte, en la alianza con el Congreso actual, ha demostrado abiertamente su falta de interés, su falta de preocupación por su desacato a sus obligaciones internacionales. em, Porque tiene otros intereses, ¿no? Tiene interés de cumplir con quienes realmente mandan, que es el Ujú, fujimorismo, ujú. ¿no? Ajá. Perú va en camino a, no sé, a Venezuela, a Nicaragua, a varios países podríamos mencionar que también han ido desacatando al sistema interamericano, al sistema internacional, sus obligaciones internacionales, que hasta que se vuelven parillas internacionales, ¿no? ¿Usted cree Y que el el Perú Perú, a está en pesar de que mantiene ese verniz de, legalidad? yo sí creo, sí, sí, Mm, sí, sí, yo lo veo así, porque eso, cuando esa ley, cuando el Congreso aprueba esa ley, ya se convierte de proyecto de ley a ley, ya sería la segunda vez en un año, menos de un año, que el Perú desacata una orden o un requerimiento, mejor dicho, del sistema interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No. Es una clara demostración que el Perú no le interesa, no le importa eh, el sistema, no le importa los derechos humanos, no le importa sus obligaciones internacionales, no le importa el acceso a la justicia de las víctimas, mm. A no pesar, les le iba a importa. mencionar que el No. Perú postuló a Alberto Borea como magistrado de la Corte y consiguió que lo elijan. Hay una contradicción ahí flagrante, ¿no? ¿Qué piensa usted? Sí.
Sí, sí, es curioso. A mí me pareció curioso que Perú postulara a alguien a la Corte Interamericana y A que mí al más, fin de cuentas esa persona llegó a ser juez, porque el Estado de Perú ha demostrado, como ya hemos venido diciendo, su abierto desacato al sistema. ujú, E incluso sabemos que hay quienes dentro del Estado peruano, dentro del Congreso, que quisieran sacar al Perú del sistema interamericano, ¿no? lo han dicho Entonces abiertamente, sí ¿no? es una contradicción, pero tal vez es una forma de parchar, ¿no? De decir, bueno, sí, nosotros sí cumplimos, sí queremos estar, no, eso es una cosita que no tiene nada que ver, que Mm, ustedes no entienden. Incluso si tú mires el argumento del Estado del Perú ante la Corte Interamericana en relación al proyecto de ley de amnistía o de impunidad, como lo quieres llamar, mm, dicen, no entendemos por qué usted, Corte, cree que tiene la potestad de decir algo sobre otros una asuntos. propuesta de ley interna. Ujú, Eso no tiene nada que ver con el caso Cantuto, el caso Barrios Altos, eso es lo que dijo el Estado mm, ante la Corte. Y lo cual es absolutamente falaz, ¿no? Y la Corte no fue, obviamente, engañado, ¿no? Y la Corte entonces otorgó medidas provisionales a las familias por considerar que esa ley iba a contravenir a sus derechos de acceder a la justicia al imponer la impunidad. ah, En varios casos, ¿no? Entre sí, ellos esos dos casos. sí se sorprende la contradicción de parte del gobierno peruano de postular a alguien para la Corte, de la cual, institución de la cual el Estado peruano con Boluarte reniega mucho, ¿no? De su supuesta Sí. injerencia indebida. También hay que decir que sorprendió la decisión de la Corte, ¿no? De nombrarlo de, a Borea de como... que No me meto con las cualidades individuales de sí, Borea, pero a mí sí me sorprendió que la Corte eligiera a alguien, a un representante sí, de un país, que en los últimos sí, pero meses... eso depende no de la corte, sino de los estados miembros que No, votan. no, eso lo entiendo, pero igual fue una decisión sorprendente, quiero decir. Mira, disculpa, pero Enrique, si miras la composición de la Comisión Interamericana, vas a darte cuenta que no siempre llegan a esas instancias, lamentablemente, Mm, personas idóneas. mm, Y yo podría señalar un par de personas actualmente comisionados, incluyendo el actual relator para el Perú, que la verdad no debería ser comisionado. mm. Ya que lo No, mencioné, no cumple los requisitos. mínimos. Entonces, Mm, eso pasa porque los estados hacen trueque, hacen acuerdos y a veces lamentablemente entran personas que no necesariamente son algo así, sin hacer referencia directa al señor Borea, ¿no? No estoy metiéndome con él eh, directamente, pero no es la primera vez. mm. Ya que se lo mencioné, o me parece que usted lo mencionó, no, yo lo mencioné ya hace algunos minutos. ¿Qué piensa de esta pensión vitalicia que ha sido otorgada a Alberto Fujimori? Es una burla y obviamente es ilegal. Ya lo han dicho varias personas en los medios de comunicación en Perú, de que la constitución expresa, no sé si la ley o la constitución expresamente prohíbe que una persona, un expresidente que tiene una condena, no es elegible para una pensión vitalicia. Y a pesar, sí es cierto que Fujimori ha sido indultado, aunque yo sigo manteniendo que es un indulto ilegal, ha sido indultado, pero el indulto no borra su condena. Él sigue siendo una persona que fue encontrado culpable y sigue siendo condenado por graves violaciones a los derechos humanos. El homicidio calificado de 25 personas, daños graves a otras personas y el secuestro agravado hacia dos personas, el periodista Gustavo Ritti y el negociante Samuel Dyer. O sea, es inconcebible de que el Congreso contradice una ley que entiendo que es de una ley firmada por el mismo Fujimori que no permite una pensión vitalicia para una persona que reúne las condiciones que él actualmente de condenado. Es absurdo.
La sen- Y claro, es una muestra más del poder del Fujimorismo en el seno del Congreso y en el Ejecutivo, porque ya en inglés hay una palabra, es un power play, es como una jugada que demuestra su poder, Ujú, demuestra el poder que tiene el Fujimorismo en este momento, ujú. ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Cuando hablamos de todos estos temas que tienen que ver con derechos humanos, eh, etcétera, la sensación es que en el Perú por lo menos la cosa va para peor, ¿no? Eh, Hay un tema adicional. El Poder Judicial confirmó sentencias de 6 y 7 años, si mal no recuerdo, contra 4 personas acusadas de disturbios y protestas contra Dina Así, Boluarte en sí, enero vi de esto. 2023, en el estallido social al que hicimos referencia Sí, hace unos minutos. sí, Esto en paralelo, claro, mientras no se avanza en realidad mucho por develar, por responsabilizar a las personas que asesinaron a 50 protestantes, que, bueno, ni siquiera eran protestantes, ¿no? Varios eran personas algunos no eran, que sí, pasaban y cayeron muertas sí, por desgracia, ¿no? sí, Ah, entonces, hay claramente la justicia en el Perú actúa a velocidades distintas. ¿En sí. qué nivel está en qué situación está nuestro sistema de justicia, doctora No, Cortés? mira, o sea, todavía no hay que perder toda la esperanza, porque como bien has dicho en relación a la ley de impunidad que estaría por aprobarse prontamente, Está aprobada por eh, promulgarse, digamos. tiene que ser promulgado. Mm. Em, no es auto ejecutable. Esa ley va a ser revisada por el Poder Pues eso. Judicial, por los jueces, ¿no? Ujú, Y muchos de los casos que tienen sentencia de crímenes de lesa humanidad ya tienen sentencia en segunda instancia, o sea, sentencias afirmativas en segunda instancia, luego de ser apeladas por los condenados por la Corte Suprema. Entonces, sería la Corte Suprema de Justicia, en la mayoría de los casos, por ejemplo, en el caso Fujimori, quien tendría que revisar ujú. la aplicabilidad de esa legislación. Y lo veo bastante difícil que personas como Víctor Prado o César San Martín, que son dos de los jueces que juzgaron a Fujimori, que encontraron a Fujimori culpable en el 2009 de casos graves de derechos humanos, pero también de varios casos de corrupción y de abuso de autoridad. Sería muy extraño que ellos de pronto digan, estuvimos equivocados. Y bueno, la jurisprudencia de los últimos 20 años en el Perú ha sido en donde se afirma que ciertos crímenes son crímenes de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles. Estuvimos equivocados. Sería bien extraño que jueces así llegan a esa decisión. No lo descarto, pero lo veo bien difícil. Pero veremos, vamos a ver, o sea, por eso se va a jugar en las cortes peruanas. Se abre un escenario complejo en donde ya se traslada del escenario del poder legislativo al Poder poder Judicial. judicial. Le Vamos a mencionaba el ver caso de las hasta qué punto sentencias a 4 personas que protestaron contra Dina Boluarte en enero de 2023, Ujú, a 6 y 7 años. Esta es una señal ujú. nueva de la criminalización de la protesta. ¿Qué piensa usted, doctora Gordo? Por supuesto. Por supuesto, o sea, ese tipo de actuación por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? De utilizar el derecho penal como instrumento para criminalizar a las personas que están ejerciendo sus derechos de manifestarse, de expresarse de manera pacífica, es muy grave. No es el único lugar en la región de América Latina donde vemos eso, pero una sanción de 6 7 años para personas que están manifestando, o sea, la verdad que es bastante grave. O sea, yo no he, perdón, que no he estudiado
detalle el caso preciso, entonces no siento en potestad de opinar Ujú, implícitamente sobre el caso, pero en general he visto en este y en otros casos que se está utilizando el derecho penal para acallar las protestas, para inhibir, para que las personas se sienten inhibidos de manifestarse. Lo mismo ha pasado en Guatemala. Lo he dicho aquí varias veces, creo que contigo la última vez que hablamos, he hecho paralelos entre Perú y Guatemala. En Guatemala también se ha vivido varios años en que el poder del Ministerio Público y de las Cortes se han volcado en contra de tanto las personas que se manifiesten pacíficamente como quienes están organizando protestas contra la mina la minería ilegal en sus comunidades o la minería legal o contra jueces y fiscales que el poder considere inconvenientes, ¿no? Entonces, esa es una tendencia en la región que considero es muy grave y requiere una revisión muy seria, ¿no? ujú. Quisiera cambiarle un poco de tema, Ajá, ya como para ir terminando además. Eh, Tiene que ver también con esto de las contradicciones, de las que hablábamos hace unos minutos. Porque mientras el Perú habla desde sus autoridades, ¿no? Digo, reiteradamente sobre esto de salirse del sistema, etcétera, pero cuando toca a otros países, ahí sí eh, hablan de que la OEA debería ponerse firme, etcétera. Estoy hablando concretamente del tema venezolano, donde el sí, canciller peruano ha estado particularmente sí, muy activo, ¿no? sí, sí. Es un caso de coherencia inflagrante, por decirlo menos. Sí, es muy curioso ver el Estado peruano o representantes del Estado peruano criticar a Venezuela por cosas muy parecidas que han pasado en Perú en el último año y medio, Y pidiendo que la OEA pero en intervenga, ¿no? relación, Claro. sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y cuando se trata de, pero, por ejemplo, cuando la Comisión Interamericana llegó al Perú y cuando publicaron su informe sobre las manifestaciones y las muertes a las personas, las 50 personas 2022, 2023, pues esas mismas personas trataron a la comisión como, como comunista, como terrorista, Cual, como tal cual. que están intrometiéndose en algo que no tienen nada que ver. O sea, esto, como tú bien dices, es una contradicción muy notable y preocupante porque esos mecanismos internacionales como el sistema interamericano no son aplicables solamente para quienes no te gusta, son aplicables para todos, son universales, ¿no? Entonces, Ujú. lo que valga para Maduro, valga para Dina Boluarte. Así de Claro, simple. pero acá quisieran que solo valga para algunos y no para uno mismo, ¿no? Así es. Efectivamente. No puedo dejar de preguntarle por las elecciones en su país, en Estados Unidos. Eh, Se ríe usted, pero bueno, las noticias ya son muy conocidas, ¿no? El ingreso de Kamala Harris a la competencia en lugar del presidente Biden. Um, ¿Tiene opciones Harris contra Trump? Se entendía que Biden ya no las tenía luego de su debate Sí. desastroso, para ser honestos, de hace unas semanas. ¿Qué me Sí. diría? Me río porque como soy politóloga, pero me enfoco en América Latina, no tiendo a opinar mucho, excepto entre amistades sobre La política las de su propio elecciones de país. mi propio país. Pero yo considero de que la entrada de Harris ha cambiado totalmente el escenario, pero no lo tiene en sí garantizada su victoria, ¿no? O sea, de hecho, hay un cambio total y absoluto en relación a la energía y el optimismo del Partido Demócrata y de sus bases, que es muy importante porque tú bien sabes que en Estados Unidos, a contrario del Perú, en donde el voto es obligatorio, aquí no es obligatorio. Facultativo, claro. Claro.
Normalmente el 50, 53, 4% de las personas habilitadas para votar salen a votar el día de las elecciones o anteriormente con el voto Por em, mail, por correo. por correo, ¿no? Y entonces una cosa que los politólogos que estudian la política en Estados Unidos dicen es que el partido que tiene más entusiasmo y que a través de entusiasmo logra Movilizar a movilizar a la gente. gente a salir el día de la votación a votar es quien va a ganar. Porque de hecho es muy reñido las encuestas están muy reñidas ¿no? Entre las dos opciones. Eh, pero sabemos también que en Estados Unidos, cosa que yo considero que es aberrante, él o la presidente no es elegido por el voto popular, a fin de cuentas, es elegido en base al Voto indirecto. colegio electoral, No. que muchas veces termina siendo una cosa totalmente antidemocrático, porque hemos tenido en los últimos 20 años dos veces que presidentes han sido, los últimos 25 años, dos veces presidentes que perdiendo el voto popular, Ujú. ganen en el colegio electoral y por tanto llevan la presidencia. George W. Ocurrió con Bush Trump en y Clinton en el 2000 y 2016. Trump en 2016. Claro. Eso para mí es una aberración, ¿no? Y debería ser cambiado, pero es difícil que sea cambiado aquí, ¿no? Entonces, ahí también está la duda sobre Harris. Harris podría generar mucho entusiasmo, pero si no logra ganar dos o tres estados que son swing states, o sea, estados en disputa, en donde cualquier de los dos podría ganar, como Pennsylvania o Michigan o Mm. Arizona, pierde el colegio electoral y aunque podría ganar el voto popular, perdería. O sea, ese escenario también es posible. Sería terrible para mí, pero es posible, ¿no? Pero el entusiasmo, sobre todo entre la juventud para Harris, es muy notable. Y el desconcierto de Trump hacia la candidatura de Harris también es notable. No sé si viste, ayer estuvo en un congreso de periodistas afroamericanos que le hicieron preguntas muy Muy duras, dura, sí, muy es claras, correcto. y él respondió con unas cosas completamente absurdas, diciendo que ella no es negra, que de pronto ella se ha autodefinido como negra porque es conveniente políticamente, una cosa completamente absurda. No entender que una persona puede ser indio americano y afroamericano o negro a la vez es absurdo. Pero ahí te das cuenta que es una persona que, no sé, él logra conectar con cierto sector de la población americana que tiene una rabia hacia la globalización, hacia su propio estancamiento económico, ¿no? Que es real, Mm. pero no logra conectar con otros sectores de la población, ¿no? Y ahí es donde se va a jugar esa elección, pienso yo. Ujú. Muchas gracias por su mirada sobre las elecciones estadounidenses, aunque, como usted ha dicho, su prioridad suele ser lo que ocurre en América Latina. Um, Joe Mario Bor ha estado con nosotros. Muchas gracias, doctora Barr. Ha sido muy interesante escuchar sus reflexiones sobre lo que ocurre acá en el Perú. Ha sido muy amable con la República. Gracias, Enrique. Un gusto estar contigo nuevamente. Hasta pronto. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.